Bueno, vamos entonces al mensaje. El tema se llama Hay poder extraordinario en lo que decimos. Y vamos a basar este tema en Proverbios capítulo 18, versículo 20. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Oremos a Dios. Padre Santo, Padre glorioso, Padre maravilloso. Gracias, Señor mío, por cada televidente, cada persona que nos está viendo, Señor mío, a través de la aplicación. Dios eterno, gracias por todo lo que hace. Habla a través de su Espíritu Santo, utilízanos, revela su palabra en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, lo que nosotros hablamos, eso vamos a recibir. Por eso el tema se llama Hay poder extraordinario en lo que decimos. Lo que decimos tiene un poder tremendo. Y por eso es que vamos a aprender a utilizar ese miembro de nuestra boca, o sea, nuestra boca, para que la bendición descienda sobre nosotros. Dice ahí entonces la palabra del Señor. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Qué importante es que nosotros aprendamos a educar nuestra boca, nuestra lengua. Porque en la vida, en todo hay una formación. Si hablamos en el ámbito espiritual, en el ámbito espiritual hay una formación espiritual. Si hablamos en el ámbito secular hay una formación, lo mismo. Cada persona estudia según la carrera que quiera ejercer o profesar. Según esa carrera que él estudia, así será. Le llamarán doctora, le llamarán o médico en medicina, médico o profesora, licenciada en no sé, según la carrera o lo que esa persona haya estudiado, así le mencionarán. Esa es la vocación de ella. Así lo mismo en la vida espiritual. Entonces, en la vida hay una formación y debemos de saber el poder extraordinario de las palabras radica en la capacidad para edificar y construir. Las palabras edifican, construyen, pero también destruyen. Las palabras que nosotros hablamos construyen, pero también destruyen. Entonces nosotros debemos de entender el poder extraordinario de las palabras y que cada palabra radica en la capacidad de edificar o de destruir. Y cuando nosotros hablamos, lo que refleja en nuestro estado interior, como usted se siente, así usted hablará. Entonces las palabras lo que hacen es reflejar nuestro estado interior y nuestras palabras dirigen nuestra vida. Por eso dice ahí, se saciará del producto de sus labios. O sea, las palabras nos dan dirección. Que cuando yo hablo algo, eso es lo que voy a hacer. Digo, yo voy a hacer esto. Lo expresé con palabras. Ese es mi lenguaje. Entonces, nosotros debemos de entender esto bien importante. Que cuando nosotros hablamos, estamos hablando, está reflejando nuestro estado interior. ¿Cómo me siento? Lo que yo hablo, eso es lo que yo siento. Y asimismo, cuando yo expreso, esas palabras están dirigiendo mi vida. Y a veces nosotros podemos tener un diálogo interno en nosotros mismos, sin expresarlo a otra persona. Pero cuando nosotros estamos a solas y estamos pasando por un momento difícil, tenemos una comunicación interna en nosotros.
Y comenzamos nosotros a pensar sobre aquella situación y comenzamos a decir a veces nosotros mismos algunas palabras. Ese se le llama un diálogo interno. Como también la comunicación con otras personas. Cuando yo quiero expresarle algo a una persona, se lo digo, ¿verdad? O sea, mi sentir, cómo me siento, qué es lo que voy a hacer, los proyectos que tengo. Entonces, claro, existe un diálogo interno entre mí mismo, pero también existe un diálogo con las demás personas. Y yo voy a hablar lo que yo siento. Eso es lo que yo expreso. Y es por eso que la Biblia enfatiza la responsabilidad de usar nuestras palabras con sabiduría y cuidado, ya que tienen el poder de sanar y herir. La Biblia nos hace ver la responsabilidad de nuestras palabras para usarlas con sabiduría y cuidado, porque somos responsables de lo que nosotros decimos. Dice ahí en la palabra de Dios, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que yo amo hablar, de eso voy a comer. Si yo, mi deseo, mi expresión es hablar bendición, bienestar, bonanza, eso es lo que yo voy a recibir. Voy a hablar bien. O sea, palabras que me beneficien. Pero también si yo hablo palabras destructibles para mi vida, y no solamente para mi vida, sino para los demás, entonces esas palabras destruyen. Por eso dice la palabra de Dios, y el que la ama comerá de su fruto. Dice, y el que la ama comerá de su fruto, dice en el versículo 21. Entonces, la muerte y la vida están en lo que nosotros hablamos, lo que nosotros expresamos, porque eso sale de adentro. Eso sale de nuestro interior, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros sentimos, de la manera como estamos viendo las cosas. Entonces, de esa manera nosotros vamos a hablar. Y es por eso el impacto de las palabras. Las palabras tienen un impacto significativo. Las palabras tienen un gran impacto. Lo que decimos, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hablar? Entonces, la Biblia nos enfatiza nuestra responsabilidad de usar las palabras con sabiduría. Y ese cuidado, ya que tienen un poder para destruir o para edificar, para herir o para sanar. Entonces, el impacto que tienen las palabras. Dice ahí entonces en el versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es necesario que nosotros entendamos lo que nosotros hablamos. Si estamos dañándonos a nosotros mismos, porque a veces queremos tener un mejor bienestar, pero con las palabras que estamos hablando, ese mejor bienestar que queremos tener lo estamos destruyendo. ¿Quién no quiere vivir una vida feliz? ¿Quién no quiere vivir una vida de bienestar? Pero muchas veces lo que nosotros hablamos estamos destruyendo ese sentir que tenemos de tener un mejor bienestar, y a veces no nos estamos dando cuenta. Y dice la persona, yo no sé por qué a mí siempre me va mal. Yo no sé por qué yo vivo esta vida que estoy viviendo, que no es vida. Claro, las palabras, después de las palabras vienen las decisiones, porque esas palabras surgieron de nuestra boca por un sentimiento, por una emoción que tuvimos, y entonces esa emoción ese sentimiento tiene que llevar a cabo la acción. Entonces dice la persona, yo no sé por qué a mí me va mal siempre. A veces ocurre eso, que a veces las personas siempre tienen ese sentir como que se erradica en el corazón de la persona,
que le va mal, que a ella siempre le va mal. Me va mal en el matrimonio, me va mal en mis relaciones familiares, me va mal con mis hijos. O sea, como que es un sentir para mí que es maligno, porque ella siempre anda viendo que le va mal en todo. Yo era de una de esas personas cuando no conocía a Cristo. Yo tenía un sentir que todo me iba mal. Y siempre cuando yo tenía proyectos o pensamientos de algo que iba a hacer, siempre en la mente es que me va a ir mal, me va a salir mal. Porque por el pasado que algunas cosas me salían mal, claro, es lógico, pues sin Cristo uno hace y deshace y la vida es un desorden. Entonces me iba mal y entonces claro, eso fue creando en mi interior ese sentir. Que cuando yo pensaba voy a hacer esto, no, es eso, siempre me va a ir mal. Eso como que nos detienen las cosas grandes que podemos hacer en la vida. Yo sé que hay personas que pasan esto. Entonces cada palabra que pronunciamos tiene un impacto duradero, bien para bien o para mal, ¿verdad? Puede construir buenas relaciones o puede destruir las relaciones, según nosotros, como nosotros nos expresemos. La importancia de usar las palabras de manera consciente y responsable, por eso es que debemos de ver el impacto de las palabras. Las palabras tienen el poder increíble de poder edificar, de poder animar, de poder consolar, pero también pueden herir, destruir y separar. Las palabras tienen el poder de construir, de edificar, de sanar, pero también tienen el poder para destruir, para herir. Las palabras que yo expreso, eso que yo digo, por eso es que yo debo de ser responsable en lo que yo digo, porque eso que yo estoy hablando puede hacer un gran daño, no solamente a mi vida, sino a la relación que yo tengo como familia, como esposo y esposa, o como familia, o con los hijos. ¿Cuántas veces los hijos tienen un maltrato por los padres, pensando que lo están haciendo bien? Pero si aquel padre tuviera la manera correcta para ir y hablar con aquel hijo. Yo siempre me recuerdo una vez que mi hijo estaba en el colegio y entonces él estaba llevando una nota baja y entonces me dijo porque no sé, como que no se interesaba él, ¿verdad? Entonces el profesor habló con nosotros. Y entonces lo llevé al cuarto a solas con él y me acuerdo que en lugar de darme enojo, me dio risa, ¿verdad? Y le dije, yo sonriendo, le dije, ¿por qué no te preocupas por sacar buenas notas? ¿Por qué no te preocupas en tu estudio si te conviene? Y yo me acuerdo y le dije, mira, te voy a castigar por el bien tuyo, pero sonriendo, o sea, no sé, yo a veces analizo qué tremendo es así, o sea, tratar los asuntos. Y yo quería retener aquella risa, ¿verdad? O sea, como que, o sea, que no era enojo por aquello que estaba pasando, lo castigué. Entonces sí, papi me dijo, yo voy a mejorar en mi estudio, pues, pero te voy a castigar, le dije, porque por el bien tuyo, y lo castigué, recuerdo yo. Pero no con enojo. Pero cuántas personas cuando le van a llamar la atención a los hijos le dicen un montón de barbaridades, que en lugar de ayudarle los moralizan. Entonces las palabras tienen un poder increíble, pueden edificar, animar y consolar, pero también pueden destruir. La Biblia nos llama a que nosotros seamos responsables con lo que nosotros decimos, pues nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro interior. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 35. Entonces la Biblia nos llama a ser responsables con lo que decimos porque nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro interior. Mateo capítulo 12, en el versículo 35, dice la palabra del Señor. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas.
¿Escuchó esto usted tan importante? Entonces la Biblia nos llama a ser responsables con lo que nosotros decimos, porque nuestras palabras reflejan lo que hay dentro de nosotros. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. O sea que cuando en nosotros, en nuestro corazón, solo hay cosas buenas, nuestra boca eso es lo que va a hablar. Si usted mira a una persona enojada, ¿qué es lo que sale de ella? Enojo. Porque lo que hay en ella es enojo. Si usted ve a una persona amargada, ella va a hablar desde la amargura. Entonces a ella lo que le domina es la amargura y eso es lo que va a hablar ella. Cuando en nosotros hay buenas cosas, hay sentimientos de armonía, sentimientos de amor, sentimientos de bienestar, misericordia, sentimientos de misericordia, nosotros no vamos a tratar de destruir a las personas con palabras. Nosotros vamos a tener el cuidado de hablar con esa persona y qué es lo que le vamos a decir, porque de nuestro corazón va a salir sentimientos de misericordia, palabras misericordiosas. Por eso dice la Biblia, Dios se mostrará misericordioso con el misericordioso. Asimismo, cuando la persona tiene sentimientos de amor, esa persona habla desde el amor que hay en su corazón. Cuando esa persona tiene sentimientos que es paciente, esa persona tiene ese don, tiene la paciencia de poder hacerle ver las cosas a la persona sin alterar el orden que está en ese momento, porque no pierde la paciencia. Pero cuando nosotros somos impacientes, entonces explotamos. Vamos a hablar desde la impaciencia, porque no tengo paciencia contigo ya. Lo mismo sucede cuando hablamos desde el enojo, desde la ira. Cuando hablamos desde el rencor, es que esa persona a mí me cae mal. Mira, es que cuando la miro, porque estamos hablando desde ese sentimiento que está en nosotros, que se ha apoderado. Pero cuando hablamos desde la misericordia, cuando hablamos desde la compasión, nosotros cuando hablamos con las personas, vamos a hablarles compasivamente porque queremos ayudarles. Cuando nosotros hablamos con las personas, porque somos personas misericordiosas, entonces nosotros, el deseo de nosotros es ayudarles. ¿Cuántas personas que me están viendo y han tratado un asunto y ustedes han dicho, es que Dios sabe que mi deseo es ayudarle a esa persona? Qué bonito es tener ese sentir, porque del buen tesoro del corazón salen buenas cosas. Qué bonito es cuando una persona tiene ese sentimiento de amor hacia alguien y esa persona cuando le corrige con amor. Miren, a veces nosotros cometemos errores cuando no conocemos la verdad. Alguien puede decir, yo le pelo la cara a cualquiera, yo le digo la verdad a cualquiera, pero ¿sabe desde dónde estamos hablando? Estamos hablando desde el ego. Porque cuando nosotros mostramos la verdad y la mostramos con amor, es esa manera de mostrar la verdad. La verdad no se muestra con violencia, la verdad no se muestra con señalamiento, no. Ese es el ego que quiere surgir o surge. Y entonces la persona habla desde el ego, es que a mí no me conocen, yo le pelo la cara a cualquiera, yo le digo la verdad a cualquiera. Y no sabe esta persona que no es esa manera de decir la verdad, porque la única forma de decir la verdad es con la intención de ayudar a aquella persona. Es con la intención de ayudarle a levantarse. Y si esa persona pues quisimos ayudarla y no puso de su parte, ya es cuestión de ella, pero Dios sabe que lo hicimos con todo amor, con toda misericordia, con esa compasión. Entonces usted va a hablar de lo que hay dentro de usted. Mas dice ahí estamos, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Así lo mismo, como en una persona puede surgir lo bueno, pero también puede surgir lo malo. Es lo que hay adentro. Por eso es que nosotros como humanos debemos de cultivar lo bueno en nosotros. Todos cometemos errores. Todos somos tratados de llevar hacia lo malo. Todos. Pero nosotros tenemos que tratar de mantenernos allí con aquellas cosas buenas que están en nosotros.
porque vivimos en un mundo y ese mundo trata de desequilibrarnos, trata de desubicarnos de la realidad. Entonces de la abundancia del corazón habla la boca, y del buen tesoro del corazón la persona va a sacar solo buenas cosas. Qué bonito es mirar personas que tienen la buena intención de ayudar a los demás. Cuando ellos hacen ver la verdad, nunca lo hacen con la intención de dañar, sino que la intención de ellos es ayudarle a esa persona. Porque hay una crítica constructiva y hay una crítica destructiva. Se conoce cuando la persona está criticando para destruir. Se conoce, pero se conoce también cuando la persona está criticando, está haciendo ver la realidad con una intención de ayudar. Se le ve. ¿Por qué? Porque lo que está saliendo de él es algo bueno. La Biblia entonces nos llama a ser responsables con lo que decimos, porque escuche bien que más adelante dice en el versículo 35, le leí, más voy a leer el 36 y 37, dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, mi forma de hablar para ayudar a los demás, eso me va a ayudar a ser justificado porque lo estoy haciendo con una buena intención, pero también la forma de expresar, de destruir con mis palabras, eso también me va a llevar a la condenación. Vea qué importante es tener cuidado con lo que decimos, porque dice en el versículo 30, le leí 35, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Cuando hablamos de juicio, una persona que no tiene salvación, porque yo digo, dice porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces somos responsables, debemos de entender el impacto que generan las palabras, bien para bien o para mal. Ese cuidado nosotros lo tenemos que tener. Y es ahí entonces cuando nosotros hablamos que tu manera de hablar te descubre. Tu manera de hablar te descubre qué es lo que hay dentro de ti. Hay un versículo, hay varios versículos, pero voy a leerle estos versículos en Proverbios capítulo 15, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando una persona está airada y me habla violentamente, y yo le hablo con toda generosidad, ese furor se le va a bajar. Porque yo no estoy tratando de sacarlo de las casillas. Y si veo que la persona pues está descontrolable, entonces lo que hay que hacer es dar la vuelta. Pero vean entonces lo que dice aquí la palabra de Dios: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si alguien me habla una palabra fuerte y yo le respondo fuerte, entonces el furor se va elevando, y es ahí donde muchas personas llegan a golpearse o a quitarse la vida, porque entraron en una acalorada discusión. Pero dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira. Dice Proverbios 16 en el versículo 24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Qué bonito es cuando la persona, ¿verdad?, tiene esa educación, esa forma de decir las cosas, tiene ese cuidado. Porque lengua o boca todos tenemos, pero el tener el cuidado en lo que decimos, ese es bien importante, porque ese es parte de sabiduría y prudencia. Porque analizamos primero las palabras que voy a decir, qué daño van a hacer o van a hacer de utilidad. Entonces tu manera de hablar te descubre. Cuando tú estás enojado, tu expresión es diferente cuando tú estás pacíficamente. Entonces, ¿qué es lo que te está descubriendo? Tu estado emocional en ese momento, tu manera de hablar.
Está gritando la persona, está irada. Entonces esa manera de hablar, de expresar las cosas siempre con ira, con enojo, entonces esa manera de hablar te está descubriendo. Nuestra manera de hablar refleja quiénes somos, así como la foto de un pasaporte, una firma o una huella dactilar sirven para identificar a las personas. Del mismo modo, las personas que te oyen hablar, a ti te clasifican y te sitúan en una determinada categoría. Así como la foto de un pasaporte sirve para identificar o la huella dactilar, así la misma manera cuando nosotros hablamos, las personas nos van a situar en la posición que ellos, según lo que nos están escuchando, hablar. Porque esa es nuestra manera de hablar. Eso es lo que nosotros estamos hablando, es lo que hay dentro de nosotros. Proverbios 14:23 dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 73. Mateo 26, versículo 73. Habla sobre Pedro. Dice la palabra de Dios. Un poco después, acercándose los que ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Escuche usted bien que la manera de hablar descubre qué es lo que hay en nosotros. Las personas cuando nos escuchan hablar, ellos se van a dar cuenta qué es lo que hay en nosotros. ¿Por qué? Pero dice la persona, pero nadie conoce mi corazón. No, es que lo que está dentro de ti está saliendo afuera con las palabras. Cuando las personas hablan desde la compasión, desde la misericordia, desde el amor, desde la paciencia, entonces la manera verbal de esa persona va a ser muy diferente, como cuando la persona habla desde la ira, desde el enojo, desde el rencor, desde el desprecio. Va a ser muy diferente su manera de expresarse. Entonces, así como sirve la fotografía o la huella dactilar para identificar a las personas, del mismo modo las personas que te oyen hablar, a ti te clasifican y te sitúan en una determinada categoría. ¿Quién eres? ¿Cómo se conoce a la persona que le gusta el chisme? Porque le oyen hablar que solo de eso habla. ¿Cómo? Entonces dice la persona, a esa persona le gusta el chisme, a mí no me gusta llevarme con ella. ¿Por qué? Por lo que ella habla, porque ella solo habla de llevarle la vida a los demás. Pero también alguien puede decir, a mí me gusta el modo de esa persona, porque esa persona, la forma de hablar, la forma de expresarse, ella siempre habla bien de los demás. Cuando alguien le dice, mira que fulanita, no, todos nosotros tenemos errores, hay que orar por ella. Y hay personas así, que siempre lo que ven solo es bienestar, o sea, lo bueno de los demás, no miran el mal. Todos tenemos errores y a veces los errores no los miramos nosotros, pero sí otros los ven. Pero qué bonito es que cuando usted le vea un error a alguien y vaya y con la intención de ayudarle, le haga ver la realidad, la verdad, pero no con una manera de destruirlo. Es que mira, yo soy mejor que vos, es que si fueras igual a mí. No, eso no se puede expresar cuando nosotros queremos ayudar a alguien. Si es posible, nos podemos poner en una categoría más baja, aunque no lo seamos, pero hablarle con esa sabiduría que el Señor le da al ser humano. ¿Y quién lo hace? Dios. Dice la Biblia que cuando prendieron a Jesús, Pedro estaba ahí. Pedro le había dicho al Señor que no lo iba a negar. Pero dice aquí la palabra de Dios, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando yo me llevo con una persona y yo me adapto al estilo de esa persona, yo voy a hablar así como esa persona.
O de esa persona puede adaptarse al estilo mío. Puede ser. Entonces, Jesús andaba con sus discípulos y Pedro había aprendido la manera de Jesús. Y entonces le dicen, tu manera de hablar te descubre. O sea, que la manera de hablar de nosotros es la que nos descubre lo que hay en nosotros. Y lo hemos visto. Y es ahí donde entonces Dios nos ha dejado un elemento tan importante, una herramienta tan importante que se llama la palabra de Él. Y miramos entonces el poder de la palabra de Dios. Y entonces, como nosotros somos tan desordenados en nuestra manera de hablar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de proceder, o sea, nuestro carácter, entonces viene Dios y nos da una herramienta tan esencial que se llama su palabra. Y cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, entonces comienzo a darme cuenta cuántos errores grandes hay en mi vida que tengo que enmendarlos. Porque no hay nada que supere a la palabra de Dios, que es la verdad. El poder de la palabra de Dios.